Expovideo Educación Especial en las diferentes culturas vistas en la historia humana. Corporación Universitaria Adventista UNAD, Estrategias Curriculares para la Inclusión, Zulma Patricia Castro Mora. El disminuido en la antigüedad. En la antigüedad existían dos enfoques acerca del disminuido. El primero concebía una situación demonológica, maléfica y mística, y era una enfermedad que tenía un origen profético y diabólico, y eran tratadas con terapias de sortilegio, conjuros, magia o hasta la aniquilación del minusválido. El segundo enfoque era más científico y natural, tenía que ver más con una parte médica, era una patología interna del organismo, de entre los cuales, como era médico-filosófica, podemos destacar a Hipócrates y Galenos. Un viaje para las culturas antiguas. Está la Mesopotamia y Babilonia. En Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, que es la actual Irak, y se extiende entre 1700 con el rey Hammurabi hasta 560 a.C. con Nabucodonosor, es una cultura teocrática, mágica y esotérica, donde la libertad personal estaba asumida y determinada por los caprichos de los dioses. Para Babilonia existían rituales como el Shurpú. Esto lo miraban desde el punto de vista de origen del mal, y existían unos dioses como Ninurta con su esposa Gula, y ellos eran los encargados de diagnosticar la enfermedad y acudir a ese dios particular para que curara dicha enfermedad. La Edad Media, la debilidad física y mental. Existía el optimismo de la fe, se tenía clara la dignidad humana, existía un corpus legislativo que favorecía el cuidado y la protección infantil, existía una arraigada costumbre de atención y cuidado por el desvalido, y era dirigida por la pastoral episcopal. Se dieron los infanticidios, el aborto, el abandono infantil y los incapacitados físicos. A los enfermos mentales y epilépticos eran considerados como impuros, pecaminosos, diabólicos y despreciables. También se dio la magia, la hechicería, la brujería, para buscar la cura de las enfermedades. Hubo el reconocimiento legal de las personas mentales retrasadas, donde los bienes de ellos pasaban a manos del gobierno, y después que estas personas fallecían eran devueltos a sus herederos. Surgieron los primeros test de medición de la inteligencia. Un viaje por las culturas antiguas. En el mundo griego se daba mucha importancia a lo sublime, a la inteligencia, a la armonía, a la fuerza física y la belleza. Así que los defectos físicos y psíquicos llegaban a considerarse como una lacra social. Por lo anterior, demuestra que Grecia, la antigua Grecia, no aceptaba las enfermedades, ya que querían que sus hijos fueran fuertes y vigorosos. Esto llevó a cometer muchos infanticidios, pero a pesar de esto, se levantaron hombres que buscaron el reconocimiento de estas enfermedades de forma más ética y también buscaron tratamiento para ello. Para la cultura romana de 1300 a.C. y 476 después de Cristo, con respecto al trato al desvalido en sus inicios, los padres tenían el derecho legal, que podían hacer que sus hijos vivieran o murieran. Eso ya estaba en manos de los padres, pero su gran mayoría siempre escogían a los hijos que no fueran enfermos, y aquellos que estaban enfermos eran usados para mendigar. En el siglo X después de Cristo, con la llegada del cristianismo, se consideró que los débiles y dolientes estaban más cerca de Dios, y el prestar ayuda a los necesitados pasó de ser una parte fuerte a decir que era un signo de debilidad. Del Renacimiento a la Ilustración, se dio la intimidad, el yo, la especificidad del sujeto, empezaron a considerar principios de nueva cultura, se dio más acceso a la educación de las personas que sufrían algunas enfermedades físicas o mentales. Se abrieron nuevas escuelas para sordos, ciegos, y también se crea el lenguaje Braille. Se fomenta el mal, que tiene un componente estructural y en gran medida puede erradicarse, mitigarse y vencerse. Se hicieron medidas legales, culturales y asistenciales que incorporaron al pobre, al desprotegido y al infante abandonado a los circuitos culturales y sociales, o sea que empezaron a integrarlo y a ser ya reconocido ya a nivel de gobierno. Aparece el naturalismo, donde el hombre y sus experiencias se convertirían en los principios validadores de la realidad. La educación rendiría pleitesía a la individualidad y personalidad del sujeto, y se tomará la sensación y experimentación como un principio irreductible de acción pedagógica. Se inicia el tratamiento médico-pedagógico de la deficiencia mental. Y por último, la educación contemporánea o el nacimiento de la educación especial. Se inicia una educación específica y diferenciada de la educación general. Se hicieron investigaciones y publicaciones sobre la educación especial y tratamiento de enfermedades relacionadas. Se crearon las primeras escuelas para la atención de estudiantes con dificultades.
Se considera que la educación especial es su campo escolar. Se desarrolla la psicología cognitiva y la clasificación de los estudiantes según sus necesidades y capacidades. También surgió la atención especial que busca una educación personal y diferenciada a las personas que tengan alguna situación de enfermedad que lo disminuya en sus capacidades físicas o mentales.